Entonces, en esta presentación lo que vamos a realizar es la evaluación de la hemostasia a través de distintas pruebas que nos van a hablar de cómo es el estado de dicho proceso en un animal, por ejemplo, que puede ser sometido a una cirugía. Es decir, es muy importante considerar la funcionalidad de los mecanismos hemostáticos en un animal, el cual le vamos a infligir de forma terapéutica algún tipo de lesión para subsanar alguna patología preexistente. Entonces tenemos que hablar en primer medida de sustancias que vamos a tener que utilizar a la hora de obtener una muestra para evaluar o llevar a cabo dichas pruebas. Esas sustancias son sustancias anticoagulantes que lo que vamos a tener hay varias formas de clasificar a los anticoagulantes. Una muy sencilla es de utilización in vivo o in vitro. In vivo, la más comúnmente usada es la heparina, que es cofactor de la antitrombina 3 y también por un lado puede tener actividad de inhibición sobre el factor 9. Y luego tenemos al dicumarol, que es una sustancia antivitamina K y que inhibe la síntesis de estos factores que son vitamina K dependientes. El dicumarol se suele utilizar in vivo, pero como un agente tóxico, no para utilizarlo de forma terapéutica. Los que más se suelen utilizar a la hora de realizar evaluaciones o tomar una muestra de sangre son los que por mecanismo de acción tienen el efecto de quelar el calcio, ¿sí? Como el calcio es un cofactor de la gran mayoría de las reacciones de la cascada de la coagulación, al quitar este mineral, macromineral del medio, no se estarían desarrollando dichas activaciones de los factores de la coagulación. Para ello tenemos el ácido etilendiaminotetracético o ETA, comúnmente lo llamamos ETA debido a la longitud de su nombre, citratos u oxalatos. Hay que hacer una salvedad con estos quelantes del calcio con el citrato, ya que generalmente cuando le extraemos sangre a un animal para una transfusión o nos extraen sangre a nosotros, las bolsas de transfusión contienen citrato, ¿sí? Que el citrato es un quelante no tan potente como el ETA o como el oxalato y que junto con adenina, fosfato y dextrosa mantienen en perfectas condiciones la calidad desde el punto de vista de sus distintos componentes de esa unidad de sangre que obtenemos. Aquí también lo que observamos es la presencia de fluoruro, que el fluoruro no es una sustancia anticoagulante, sino que suele utilizarse junto con ETA para la evaluación de la glucemia, ¿sí? Porque esta sustancia lo que hace es inhibir el proceso de glucólisis anaerobia que es llevado a cabo por los eritrocitos. Si nosotros en la muestra que tomamos de sangre no colocamos un inhibidor de la glucólisis y demora mucho tiempo desde que tomamos la muestra hasta que realizamos la determinación, los eritrocitos seguramente vayan a consumir la glucosa presente en esa muestra y nos va a alterar la determinación de la misma. Otra opción es tomar la muestra de sangre y en el transcurso de las 2 horas evaluar la glucemia. Con lo cual, si nosotros esa muestra de sangre la dejamos decantar o la centrifugamos, vamos a ver que en la parte superior nos queda el plasma, luego vienen las plaquetas, luego viene el botón blanco que no se visualiza aquí fácilmente por encima de los glóbulos rojos y por último viene toda la serie roja. Algo que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación entre plasma y suero. En el plasma
vamos a obtener todos los factores de la coagulación, y es con plasma con lo que tenemos que trabajar para realizar las pruebas que vamos a ver a continuación. Si nosotros obtenemos suero, que el suero es lo que logramos luego de centrifugar una muestra sin anticoagulante, vamos a ver que como no colocamos anticoagulante en esa muestra, se produjo el proceso de hemostasia y se formó un coágulo en la parte inferior del tubo, ¿sí? Entonces, para evaluar hemostasia necesitamos trabajar con plasma, para otras determinaciones no necesariamente necesitamos plasma, sino que necesitamos suero. Para evaluar o facilitar la comprensión de las distintas evaluaciones es más fácil, más simple, separarlo en las distintas hemostasias. Es decir, si nosotros queremos evaluar la hemostasia primaria, ¿sí?, donde la hemostasia primaria va a estar confinada a el proceso de vasoconstricción y de la formación del tapón plaquetario, lo que tenemos que evaluar es por un lado, la vasoconstricción y por ende la formación del tapón previamente mencionado. En el caso de que haya un proceso inflamatorio sobre algún vaso, se va a ver afectado la actividad plaquetaria y la vasoconstricción, lo cual va a afectar a la hemostasia primaria. Lo mismo va a suceder si la concentración de plaquetas está disminuida, es decir, si hay trombocitopenia, o si la funcionalidad de las plaquetas está disminuida, como es en el caso de la tromboastenia. Para evaluar la hemostasia primaria podemos realizar el test de fragilidad vascular a través de la evaluación del lazo, donde lo que vamos a observar es la formación de petequias, que son microhemorragias, y si aparecen más de 10 petequias, decimos que esa prueba es positiva y por ende hay fragilidad vascular. Esta evaluación la van a encontrar en la literatura, principalmente en los libros de fisiología humana, porque para realizar la misma prueba en los animales domésticos deberíamos rasurarlos para evidenciar la presencia de estos procesos, con lo cual no se suele utilizar mucho en la práctica veterinaria, ¿sí? Se lo nombro básicamente porque en los libros lo van a encontrar. Para evaluar también los vasos y la actividad plaquetaria, y esto sí se realiza en la práctica diaria, es la realización del tiempo de sangría, donde básicamente lo que se evalúa es a través de un corte pequeño en la encía del animal o en la punta de la oreja, cuánto tiempo tarda en cortar la hemorragia producida, ¿sí? Tengan cuidado que por más que diga tiempo de sangría, solamente evalúa la hemostasia primaria, porque no se evalúa cuánto tiempo o si el tapón que se genera llega a ocluir de la forma adecuada la pérdida de sangre, sino que lo que se evalúa es que se corte la pérdida de sangre más allá que luego pueda reiniciarse. La hemostasia secundaria, recordemos, son las distintas cascadas de la coagulación a través del mecanismo extrínseco o intrínseco, y de la coagulación generar la escisión del fibrinógeno en fibrina y por ende instaurar un tapón muy estable que es el tapón hemostático. De la deficiencia o disfunción de los factores de la coagulación es que este proceso no pueda llevarse a cabo como corresponde y por ende no se genere fibrina y tampoco el tapón hemostático. ¿Qué pruebas se realizan? Para la evaluación del mecanismo intrínseco se realiza el tiempo de coagulación, que tengan cuidado que si bien habla de coagulación es solamente para el mecanismo intrínseco, y el tiempo de tromboplastina parcialmente activado, o KPTT,
¿sí? Que es la misma sigla con la K, que la K hace referencia a caolín. El resultado, el tiempo de coagulación, la sangre, o sea, se tiene que formar un coágulo entre los 5 y los 15 minutos, y en el tiempo de tromboplastina parcialmente activado, el coágulo se debe formar a los 30 segundos. Si queremos evaluar el mecanismo extrínseco, debemos realizar el tiempo de protrombina o de Quick, ¿sí? Donde la coagulación se debe dar a los 13 segundos, ¿sí? Obviamente esto se toma una muestra de sangre y son kits diagnósticos los que traen los distintos elementos con los cuales nosotros combinamos el plasma del paciente que queremos evaluar. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora, tanto para la evaluación de la hemostasia primaria como la secundaria, a la hora de realizar los distintos ejercicios, es que los tiempos en los cuales se van a desencadenar estas pruebas pueden estar normales, es decir, que se den entre 5 a 15 minutos, o aumentados, ¿sí? Es raro que se den en la menor cantidad del tiempo, ¿sí? Entonces, a la hora de completar los ejercicios, piensen que puede estar o normal o aumentado, es decir, que tardó más de 30 segundos, o más de o 13 segundos, o más de 15 minutos, ¿sí? Esto es lo mismo para las pruebas de hemostasia primaria. Algo que se puede realizar más allá de evaluar estos procesos es dosar distintos factores. Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand va a haber carencia del factor de von Willebrand. Y en la hemofilia falta o el factor 9 o el factor 8. Entonces yo puedo ir a medir, a determinar en particular esos factores de la coagulación. Así que bueno, una vez que ya vimos cómo podemos evaluar el estado de los procesos hemostáticos, tenemos que volcar todos estos conocimientos a la resolución de los trabajos prácticos.